Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, que las ricas bendiciones de Dios les acompañen. Qué alegría, qué gran gozo que hoy usted esté con nosotros estudiando las profecías bíblicas. Y en nuestro diálogo profético, pues tenemos consejos muy oportunos. Nuestro programa es un programa de mucha edificación, a la cual nosotros les invitamos que nos sigan. No es un programa más religioso, sino al contrario, un programa de mucha edificación para nuestras vidas y ante todo para el conocimiento de la verdad para este tiempo. Así que es una gran bendición. Quiero pedirles que me acompañen en una oración. Oremos. Padre Santo, gracias, oh Dios, por este momento, por las bendiciones recibidas hasta ahora. Gracias por guardarnos del enemigo y gracias, Señor, porque en nuestras vidas tú, oh Dios, has tomado el control desde que nosotros iniciamos nuestro caminar por esta tierra. Padre mío y Dios nuestro, sabemos que no hemos hecho lo correcto delante de tus ojos, pero sí sabemos que podemos venir a ti confiadamente y tú vas a ordenar nuestros pasos. Gracias por estas bendiciones. Pedimos tu bendición sobre el consejo de tu palabra. Háblanos, Señor, y que este programa, que estos consejos, Señor, puedan hacer una decisión, que puedan llegar a nuestras vidas y allá en lo más íntimo, nosotros hacer decisiones para la eternidad. En Cristo Jesús agradecemos estos favores. Amén y amén. Amén. Muy bien, queremos darle gracias a Dios y gracias también, pastor, por tener este tiempo maravilloso de compartir la palabra de Dios. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa y deseamos compartir juntos el estudio de la palabra de Dios, avanzar en el conocimiento, en este caso de Daniel capítulo 2. Así que nos gozamos con que estén allí sintonizándonos y deseamos que Dios prospere este programa. Amén. Ahí en Daniel 2:29 leemos, para comenzar nuestro diálogo profético, leemos la palabra de Dios. Ahí en Daniel 2:29 dice, si usted gusta acompañarme: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Yo creo que todos, pastor, estamos queriendo saber lo porvenir. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi familia, mis hijos? Todos amamos realmente a nuestros hijos. También amamos a este mundo, ¿verdad que sí? Y queremos saber qué va a pasar. Vivimos en tiempos peligrosos, un mundo tan difícil. Pastor, realmente esta generación es la generación prácticamente con mayores problemas que ha tenido por el largo de la historia de esta tierra. Una generación realmente, podría decirse, viviendo tiempos tan difíciles y peligrosos, pastor. Absolutamente, para que se cumpla la palabra de Dios, que en los días finales, tal como ocurrió en tiempos de los antediluvianos, el texto allí nos dice, podemos repasarlo, Mateo capítulo 24, del versículo 37 en adelante, hace una comparación entre lo que vivían los antediluvianos con los tiempos modernos. Pero hay una expresión muy importante que aparece en el versículo 39. Dice allí: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y miren las primeras palabras del siguiente versículo: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué comparación? Terrible, no entender, estar totalmente fuera de onda, pero el texto dice allí que la pasaban bien. Dios tiene que actuar y castigar
Y cuando castiga, imagínense todos esos antediluvianos que se perdieron, excepto 8 personas en una barca. Eran millones, pastor. Millones. Bueno, hoy lo mismo. Hoy el texto allí lo dice, como fue en los días de Noé, así en los días presentes. Por lo tanto, hoy es la invitación y una tremenda responsabilidad de todos los que estamos escuchando, de prestar atención al llamado de Dios si queremos preservar nuestra alma, porque podemos disfrutar del cielo acá, momentos pasajeros, placenteros, que disfrutamos a mil y que la gente y uno envidia cómo lo hizo y lo disfruta y lo vive, y la música, el sexo, las bebidas, en fin, y no hay forma de parar hasta que la sensatez llegue a nuestro corazón. Porque el texto que dice allí, y no entendieron, versículo 39, se aplica a nuestros días. Nosotros tenemos que entender. Compárenlo a continuación con Daniel capítulo 12. Les invito ahora, vamos a leer versículo 10. Yo les invito a que miren lo que aparece allí en ese texto. Daniel 12, 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. ¿Y cómo podemos comprender si no es a través del estudio de la palabra y de la profecía? Amén. Es la forma en cómo uno se anticipa de que las cosas que van a venir terribles, uno ya las conocía, ya se anticipaba y se preparaba para que en lo que venga, Dios castiga a aquel transgresor, pero cuida a su hijo, que preserva a Dios porque prestó atención y obedece a su palabra. Pastor, nosotros, ¿por qué la profecía? Ese es el punto principal. Dios está a punto de revelar una gran profecía a un rey. ¿Por qué la profecía realmente? Mis hermanos, hoy estamos viviendo en este tiempo, hacemos la comparación, pastor, estamos viviendo tiempo de mucho escepticismo. Eso es lo que está prevaleciendo hoy, el escepticismo. Y otro punto importante, pastor, es la falta de espiritualidad. Eso se terminó. El respeto, la reverencia a Dios. Aquello que no importa. Yo le voy a decir a usted, hace unos 20 años atrás, pastor, quizás 30 años atrás, había un gran respeto, había una gran reverencia, no importa en qué lugar tú te congregabas, había respeto por las cosas de Dios. Hoy en día eso se acabó prácticamente. Pastor, el pecado realmente ya es un espectáculo para muchas personas. Entonces, lo importante, ahí es donde viene el punto principal que yo quiero llevarlo. ¿Por qué la profecía? ¿Por qué tanto insisten ustedes en la profecía? Lea esto. La premisa fundamental es esta. Dice que cuando el pecado destruyó la comunión directa entre el cielo y la tierra, eso fue ocasionado por el pecado, Dios dio a los hombres el don del espíritu de profecía. Y se le garantizó a su iglesia, la pequeña iglesia que comenzaba con Adán y sus hijos, ¿no? Y que ese don no ha sido nunca permanentemente retirado desde que fue concedido. Para mí esto es una gran esperanza. Dios no nos dejó a la deriva, pastor. Dios no nos dejó sin esperanza. Al contrario, Dios nos da la palabra profética. Dice, segura, ¿verdad que sí? Que bien hiciéramos, pastor, en conocer, ¿verdad que sí? Estudiarla. Ese es el propósito de todo esto. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que encontramos nosotros en la profecía? Aquí encontramos instrucciones, encontramos amonestaciones, ¿verdad que sí? Pero muchas veces, mis hermanos, también hay elogios, porque también Dios elogia, ¿verdad que sí? También tenemos la palabra profética más segura, al cual hacéis bien en estar atentos. Miren, dice, pónganse listos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Esa es la profecía, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana Cristo Jesús salga en vuestros corazones. Pastor, vemos tan relevante el estudio de las profecías y lo quiero yo ahora, entremos en el asunto que venimos hablando en Daniel 2:29. Ahora Dios le iba a hablar a este hombre, aquí en Nabucodonosor, en un lenguaje que él pudiera comprender, porque lo tenía que comprender, ¿verdad que sí? Porque muchas veces pensamos, pastor, que Dios es tan enigmático, ¿verdad que sí? Que no entendemos qué es ese tema de bestias, qué es ese tema de cosas. ¿Por qué Dios no es directo, pastor? Hay una respuesta y es la que Jesús da en Mateo capítulo 13. Podemos quizás leer esos textos desde el versículo 13 en adelante en relación a las parábolas o ilustraciones. Y es que Dios se mueve de un modo en que intenta capturar la atención del oyente
a través de ilustraciones o profecías, esperando que el interesado se ligue, se conecte, a ver si así puede penetrar la palabra, porque estamos tan obtusos, tan tosudos, como el texto que vamos a leer a continuación nos lo va a explicar. Por eso les hablo por parábolas o ilustraciones o aún por profecías, porque viendo ellos no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que decía en el capítulo 6, versículo 9-10, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis. ¿Por qué motivo ocurre esto? Él da la explicación. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha estupidizado, decimos también. Se ha vuelto necio, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Noten, son las palabras tiernas de Jesús que está diciendo que Dios querría revelarse, pero ellos se han cerrado su corazón. En consecuencia, Dios no puede revelarse en forma tan llana, tan transparente, sino lo hace por medio de, reitero, parábolas, ilustraciones o en este caso profecías. Amén. Así captura el interés de la persona, abre su mente y ahí Dios puede dar un mensaje que tiene que ser penetrante. Esta es una gran lección que nosotros vemos acá, justamente en el texto que usted leía. Aquí la mente de Nabucodonosor estaba una mente muy, podría decirse, una mente tan entenebrecida prácticamente. Por eso Dios le reveló en el lenguaje que él conocía. ¿Verdad que sí? Entonces, para que él entendiera la gloria exterior de su reino, sobre eso se basó todo esto. En el sueño, Dios le mostró el brillo externo de su reino. Acuérdese la palabra externo, ¿no? Lo de afuera nada más. Este sueño era también el sueño de uno no judío, o sea, también de un gentil, porque eso era lo que era Nabucodonosor, era un gentil. Y en él Dios le habló usando una imagen. Miren qué importante. La imagen en el sueño de Nabucodonosor no era una imagen para ser adorada. Es un primer punto que tenemos que... no era una imagen para ser adorada, porque recuerden, bueno, ya vamos a examinar ya en los capítulos posteriores, pero como Nabucodonosor se había postrado ante imágenes, era un idólatra, en la ciudad de Babilonia, Dios usó una imagen en su sueño. Ahora la pregunta, pastor, aquí es, ¿por qué una imagen? ¿Por qué no otra? ¿Por qué no le mostró tácitamente, por ejemplo, bueno, esta es Babilonia, posteriormente los medos y los persas, los griegos, los romanos? ¿Por qué no? Él conocía todos estos lugares, ¿no? ¿Por qué no se lo mostró de esa manera, sino le pone una imagen? Eso me llama la atención. ¿Por qué le pone una imagen? Saben, es interesante, ahora vamos a mirar una cita también, pero que Dios se mueve en los términos del individuo, en lo que él puede captar, e incluso Dios quiere capturar ese interés y hace un conecte, decimos, un switch allí. Y entonces le revela algo a Nabucodonosor que le era muy familiar y que a la vez demostraba quién era Nabucodonosor. Se dijo, un idólatra. En la estatua se representa todo lo que traía él, que era la adoración a un Dios representado en un pedazo, incluso da los metales, que si era oro, que si era plata, que luego bronce, que hierro, son un dios, dioses que se hacían en la antigüedad. Amigos, este fenómeno es muy viejo, que las personas se construyen algo y luego se postran, adoran. Hoy en tiempos modernos, ¿no ocurre algo similar? Alguien diría, pero ¿dónde aparece eso? Cuando hay personas que se embellecen, se glorían de la construcción, acá aparece el gran edificio que hemos hecho nosotros y aparece la construcción de lo que ocurre en Arabia Saudita. La gloria del hombre. La gloria del hombre. Son los edificios más altos del mundo, de individuos que tienen muchísimo dinero. Hace poco el Papa fue a visitar allí al jefe de la religión que está en ese país y se mostraban los edificios. Muy bien, allí se muestra entonces qué es lo que el hombre quiere, qué es lo que él adora, así como edificios. Ahí tenemos la estatua que Nabucodonosor adoraba. Pero hoy en tiempos modernos, cada cual tiene su propia efigie, su propia imagen, ¿no? A la cual se postra.
Hay quienes se postran ante el dólar y rápidamente van a ver su cuenta bancaria. Está bien forradita mi cuenta bancaria. Otro que se postra ante un carro. Yo recuerdo que llevaba a mis hijos a la escuela y siempre que pasaba por un cierto lugar estaba un señor, supongo que soltero, porque la novia, esposa e hija era su carro. Un carro rojo que lo limpiaba, lo lustraba todos los días. Quedaba más transparente que un espejo. Bien, a veces podemos adorar eso también. Es decir, tenemos imágenes humanas que adoramos también, o sea, le mostramos interés, tiempo, voluntad, todo allí en ellos. Bien, pasó con Nabucodonosor, pasa en tiempos modernos. Y Dios le dice al hombre, despiértate, porque aquí estoy yo soy el creador. Todo eso es cosa secundaria, baladí, que se termina, se destruye, y tu alma también. Por eso es tan importante, amigos, que quien fue creado a imagen de Dios, recuerde de dónde procede Él. Procede de un creador al cual le debe sumisión, respeto, obediencia, y no que el hombre perdió tanto la cabeza que se postra ante un pedazo de madera, le habla y le dice, este es mi virgen, mi santo, te pido que me ayude, como cuenta Isaías en el capítulo 44, la locura del individuo que se postra ante una cosa para hablarle y pedirle bendición. Pastor, Babilonia es conocida o era conocida como la fuente de la religión pagana. Precisamente era el asunto de la imagen. Vamos a estudiar un poquito, porque en Apocalipsis hay una imagen también. Es bien interesante. Era la cuna de los ídolos paganos, por eso es que Dios le pone una imagen justamente. Ahora, hay algo bien interesante que yo quiero llamarle también la atención a usted. Ahí en Deuteronomio encontramos algo que yo quiero que usted me ayude a entender. Deuteronomio capítulo 18, verso 20 y al 22. Vamos a leer. Deuteronomio capítulo 18, verso 20 al 22. Y dice, el profeta que tuviera la presunción, ahí está una palabrita, pastor, como era Nabucodonosor, un hombre presuntuoso prácticamente. Y dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre. ¿Cuántas personas no usan el nombre del Señor Jesús? Así es, así es. A quien yo no le haya mandado hablar, imagínense, ¿no? Dios no le da autorización, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Mira, era una sentencia que tenía que morir. Hoy en día, bueno, si pudiéramos descorrer ese velo, pastor, ¿quién es un verdadero profeta y quién no? Pues muchos morirían, creo yo, hoy en día, ¿no? Pero vamos al 21 porque llegamos al 22, dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? Perdón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y ahí está el 22, dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, aquí podemos ver dos puntos, presunción y a alguien que no es confiable, entre otras cosas. Hay una presunción. Hoy en día, pastor, vemos hombres presunciosos, vemos hombres que usan en el nombre de Dios, yo le voy a decir a usted, utilizando ese nombre, que en el tiempo de los masoretas, ¿se acuerda usted cuando ellos escribían y pronunciaban el nombre de Yahweh, el nombre de Dios, inmediatamente ¿cómo le llaman? Es el pincel o el tintero, inmediatamente con que escribía el instrumento de escribir, lo quebraban y lo tiraban, porque solo con el hecho de escribir el nombre de Yahweh era algo tan, para ellos, sagrado realmente. Pero hoy en día hay hombres con tanta presunción, ahí está ¿cómo le llaman esto? ¿La pluma? Una pluma. Una sí. pluma. Bueno, esa era la pluma moderna, es moderna, ¿no? La antigua era pura pluma, ¿no? Entonces, pastor, ¿cuánta gente hoy en día es tan presuntuosa? Y muchos de ellos, tomando, es un mandamiento, ¿no? Toman el nombre de Dios en vano para hacerse ver como Dios, pastor. ¿Qué les parece si vamos a textos bíblicos que nos pueden ayudar, como el que aparece en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, en que el Señor con tiempo va anticipándose para revelar que aparecerían estos pretendidos profetas, predicadores, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él entonces declara, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, vale la pena reafirmarlo ahora, la expresión que aparece es de la ley. En otras palabras, desaparezcan ustedes transgresores de la ley. Y esta parte es sumamente importante porque quienes predican o hacen milagros, o sanaciones, o cosas sorprendentes, no creamos que proviene necesariamente de Dios, porque quien viola la ley de Dios, Dios no puede estar con él, no le puede acompañar. Ahí tenemos el texto de Mateo 7:23 que nos puede ayudar. Allí anomían la última palabra, y ustedes noten abajo la traducción en español literal. Violación de la ley, dice allí abajo. Esa es la palabra que usa en Mateo 7:23 que acabamos de leer, ¿sí? Anomían es la palabra en griego. Por lo tanto, Dios quiere que no sean transgresores, y si hacen milagros, profetas que profetizan, Satanás puede producir también. Acordémonos que esta fue la experiencia que vivió Faraón cuando Moisés traía sus milagros, y Janes y Jambres, dice el apóstol Pablo, ellos contrariaban la voluntad de Dios creando sus propios milagros para confundir al Faraón, y Faraón no sabía por dónde elegir, qué decisión tomar. Moisés hacía un milagro, Moisés y Aarón hablando y con la vara, y estos magos hacían lo propio, y confundido en el medio estaba el Faraón para tomar decisiones. Así es Satanás, él puede crear la ilusión o aún hacer milagros reales, pero el hombre tiene que saber que ese milagro, si promueve la violación de la ley de Dios, no sirve, no lo aceptamos, no tengamos temor de ello. No, más aún todavía, pastor, aquel hombre que no tiene temor de los mandamientos de Dios, ¿cómo puede ser un profeta? Cuando vemos en toda la historia bíblica, ¿cuál era el común denominador de los profetas? Han violado los mandamientos de Dios. Permanentemente. Permanentemente, o sea, no hay uno que haya sido un profeta de Dios que no haya hablado de los mandamientos de Dios. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, principios que debemos de aplicar. Y aquí nace una interrogante. Me gustaría que me pusieran la figura de la interrogante. Aquí hay una gran interrogante, pastor, y quiero que me pongan esa interrogante. Vamos ya que estamos hablando de profecías, amigos, a poner una palabra que se hizo famosa allí en los años de 1968. Quiero contar la historia, la tenemos. Infalible, Hans Küng. Él fue el que publicó un libro que se llamó Infalible. ¿Qué pasó en 1968? Allí Juan Pablo VI, él publica, Pablo VI, no Juan Pablo, Pablo VI, publica una carta que dio que hablar al mundo entero, de la vida humana. Hans Küng había sido colaborador de él, habían trabajado juntos, pero al publicarse ese material, Pablo VI publica esto, Hans Küng lo desafió, infalible. ¿Por qué? Porque Hans Küng no aceptaba, sacerdote católico, recordemos, él estuvo trabajando en el Concilio Vaticano II cuando Juan XXIII lo promueve en 1958, y entonces el siguiente Papa, Pablo VI, es el que lo va a llevar a su culminación, 1963. Ahí tenemos a Hans Küng, la figura de este teólogo católico famosísimo, porque él fue quien se plantó para objetar, él fue uno de los líderes máximos a nivel mundial, lo que el Concilio Vaticano I, en 1870, había publicado de Pío IX. ¿Qué cosa? Que el papado era infalible, su dogma de infalibilidad papal. Y esto cambió, calculen, de 1970 hasta 1968, como acá tenemos la imagen de Pablo VI. Él es el que publica De la vida humana, es el material que se publicó en ese año, y Hans Küng inmediatamente él se la devolvió diciendo esto. ¿Y por qué, amigos? Porque allí en esa carta encíclica Pablo VI se metió en un terreno muy delicado, católico, y era decir que era pecado la contracepción artificial, esto es, los profilácticos, es decir, creaba una conciencia de culpa en los católicos con esa encíclica, reitero, De la vida humana se llamó. Y entonces Hans Küng publica su material, y que aparece desarrollado, y lo tenemos allí en esa serie de unos videos, 11 videos, de una autoridad política mundial. Es volver a sacar a luz esa autoridad, pero con críticas. Ahora, ¿dónde está por qué se creen infalibles? Son
son falibles, se equivocan. Ahí tenemos la encíclica de Pablo VI de la vida humana, 1968. Esto es historia, amigos, muy importante. Bien, esto es lo que el texto de Deuteronomio estamos leyendo. Si un profeta dice cosas... Tuviera presunción. Presunción. O sea, estamos hablando, amigos, y vamos a la hora de explicar el texto, vamos a poner nuevamente el texto de Deuteronomio capítulo 18. Leámoslo bien, amigos. Miremos y la palabra presunción que aparece allí. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. Quedémonos con eso. Allá está allí nomás. Él habla en nombre de Dios. Bien, lo que hizo Hans King fue poner, decimos, el dedo en el ventilador, porque sorprendió a todos con la publicación de ese libro, este libro que estamos leyendo acá, que al poco tiempo de publicarse de la vida humana de Pablo VI, 1968, Hans King, un teólogo muy avesado, muy penetrante, muy inteligente, muy versado, él le dijo, el libro o la encíclica que ustedes acaban de publicar muestra que son falibles. ¿Cómo le van a decir al católico que usar profilácticos es pecado? Déjenlos tranquilos los católicos, ellos que tienen sus relaciones para buscar familia, para no tener familia, no se metan en la alcoba, que ellos hagan según su mejor conciencia. Pero aquí el Papa, pues él propuso que, y dijo más cosas, que hizo hervir la sangre a un compañero teólogo como Hans King. Y entonces ahí es donde cae, la gente empezó a ver, ¿son infalibles estas personas o son presuntuosas? Porque hablan en nombre de Dios. Y entonces, hablando en nombre de Dios, proponen cosas que luego uno se da cuenta, no, son humanos, que se pueden equivocar. Y les digo más, amigos, ahora viene otro detalle sumamente interesante. Y es la aparición del siguiente Papa, muerto Pablo VI. ¿Se acuerdan quién era el Papa que le sucedía? Juan Pablo I. ¿Por qué Juan Pablo I? Escogió el nombre de Juan 23, recuerdan que fue el Papa bueno, famoso Papa, muy querido, una persona muy agradable, y el nombre del siguiente Papa, Pablo. Así que Juan Pablo I. Y apenas duró 33 días. Ustedes recuerdan, su pontificado fue muy breve y su muerte misteriosa también. Pero al leer material sobre el particular, se descubre que entre las causas de la muerte y a un homicidio, hubo afirmación de que había homicidio de por medio, y esto lo publica David Jalop en su libro Por voluntad de Dios, lo pone en forma de pregunta. Hay un libro que uno puede leer, ahí tenemos la imagen de Juan Pablo I, Albino Luciani era su nombre. Él falleció en 33 días, no duró su pontificado sino ese tiempo. Y entonces, material que se publica, ¿qué pasó con este hombre? Bien, allí en uno de los materiales publicados aparece que él quería cambiar la encíclica, hacerle reformar, reconocer que estaba errada y entonces poner ahí una corrección. Y para evitar eso, porque el papado es infalible, no se equivoca, presuntuoso decimos nosotros, ahí tenemos el libro En el nombre de Dios, una investigación sobre la muerte del Papa Juan Pablo I de David Jalop, en inglés y en español también. Bien, todo esto muestra algo, amigos, es el fortalecer el texto de Apocalipsis, de Deuteronomio capítulo 18-20, el que hable con la presunción en nombre de Dios. Por favor, no hablar de forma dogmática, en el nombre de Dios. No, al contrario, ahí está el texto. O a quien yo no le haya mandado hablar. Yo no te dije que digas esas cosas en nombre de Dios. Por eso se levantó a alguien como Hans King, que le puso en alto con su libro y causó un impacto mundial. Pastor, aquí vemos nosotros en nuestro diálogo profético de la necesidad, es imperante conocer las verdades de las profecías. ¿Por qué razón? Si no caemos en este tipo de presunción. Y no solo acarreamos a muchos adeptos. Amigos, yo espero que ustedes entiendan el espíritu con lo que estamos manejando. Si alguien dice, no, ya esta gente, estos dos, ya no los aguanto más. Porque se largaron para hablar contra mi querida creencia. Amigos, estamos citando el texto de Deuteronomio 18:20. Dios clarito dice allí, cuidado con el que hable con la presunción, ahí lo tenemos, que habla palabra en mi nombre, que en nombre de Dios dice, y yo no lo mandé a hablar. En este caso, yo dije, el Papa Pablo VI en 1968 publicó su encíclica con sus ideas. Y Hans King, compañero de él, amigo de él, teólogo, un hombre muy importante, influyente católico, se la devolvió, diciendo, tú no eres infalible y te lo voy a demostrar.
Y entonces apareció el libro, dio un impacto, por todas partes se leyó, él desmenuzó la encíclica para decir, miren los errores aquí científicos, académicos, filosóficos, la gente católica va a quedar muy confundida, muy dolida, porque ahora ellos que controlaban su contracepción en forma artificial, ahora no lo pueden hacer porque creen que es pecado, etc. Un problema interno en la Iglesia Católica. Pero entonces lo que decimos es, ellos, está bien, tienen su problema, pero el texto bíblico ya lo venía diciendo. No hablen con presunción invocando que es voz de Dios. Yo no lo mandé. Entonces, si conocemos la profecía bíblica, vamos a estar descansados, diciendo, Dios sabía lo que decía. Amén. Para que estemos confiados, confiemos en su palabra, dejémonos guiar por ella. Pastor, aquí yo puedo ver que aquel hombre que no es de Dios habla sus propias palabras. Y eso es lo que estamos viendo, es lo que hace el profeta de Dios, pastor. Toma la palabra de Dios, toma el texto bíblico. Toma el texto bíblico, no su propia interpretación. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y ella se interpreta a sí mismo, pastor. Aquel texto bíblico que dice que aquel que tiene su propia interpretación es aquel que no le ha llegado todavía a luz. Es un texto muy conocido prácticamente. Lo podemos buscar. Busquémoslo. Aparece en la carta de Pedro. Vamos a buscarla. Ahí está. Eso es. 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Está hablando de los santos expositores, de los profetas, de los hombres que escribieron. Ellos no escribieron por voluntad de ellos, que de interpretación de ellos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y los estudiosos, los lectores, los que van a explicarla, lo mismo, recorren el mismo camino. Por eso es segura, es confiable, porque no es de interpretación humana. El profeta no habla de interpretación humana, ahí tenemos el texto, vamos a leerlo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Amén. Y el lucero de la mañana salga en el corazón. Entonces, confiando en que la Biblia nos vaya guiando hasta que Jesús aparezca en el corazón. Amigos, si hacemos esto, tanto el que expuso la Biblia, el que la reveló, el profeta, los escritores, hay como 40 autores que escribieron la Biblia, y el expositor, el que la va a estudiar y la va a enseñar. Ambos tienen que ser guiados por el mismo espíritu. De modo entonces que el oyente, el que está aprendiendo, confíe en que está leyendo la palabra de Dios y no erradas interpretaciones, pareceres, que me parece que esto habría que leerlo de esta manera. Dice rojo, pero hay que entender que es blanco, porque no puede ser que sea rojo y hacemos de esta manera, lógicamente. Nos confundimos y confundimos a los demás. Bueno, y esto es corroborado ahí en el Salmo 119, 105, ¿no? Leamos por favor ese texto bíblico, Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Pastor, ¿será que podemos nosotros con todo esto ser desviados de nuestras creencias, de nuestra fe? Saben, ese es el temor que algunos tienen, que dice, prefiero lo malo conocido a lo bueno por conocer. Una frase muy común. Muy común. Y por lo tanto, como estoy seguro, ya conozco de dónde cojea mi pie, y ya tenemos el zapato, nos acostumbramos. Alguien nos dice, mira, te compré un par de zapatos. No, le tengo desconfianza porque me va a hacer doler el pie, y ya nos hemos acostumbrado a andar cojeando así, con un zapato defectuoso. Les pregunto, amigos, cuando Jesús apareció en el primer siglo, ¿quiénes los siguieron? Tenían sus papás. El texto nos dice de Pedro, los hijos de Zebedeo, Jonás, Pedro, hijo de Jonás, y cada cual son enumerados como hijos de fulano. Ahora, cuando los discípulos abrazan la fe y el papá no la abraza, y uno diría, pero el papá diría, mira hijo, ustedes están caminando con ese Cristo, la mamá Zebedeo, el papá Zebedeo, y ustedes, no sé, son ustedes jóvenes, revolucionarios, el líder de ustedes es medio joven, pero medio revolucionario, él se la agarra con los fariseos y en cambio yo soy viejito ya, yo me gusta pescar, así que yo estoy seguro en la iglesia donde voy. Me dijo, podría ser, porque la luz que le llegaba al señor Zebedeo, al papá, era menos, no podía captar mucho. Pero el hijo que captaba dice, papi, yo no puedo seguir contigo, yo voy a abrazar esta fe que tengo acá, que es la del Nazareno que me está enseñando. ¿Saben? Dios
sabe, conoce la luz cómo llega, cómo la procesamos. Hay quienes son personas mayores, les cuesta asimilarlo, entenderlo. Otros que son más jóvenes dicen, no, yo ya la agarro, yo entiendo, esto tiene que ser así. Eso es normal. Lo que Dios no acepta es la rebelión. Cuando yo sé que ese es el camino, pero no voy a dejar porque a mí me criaron. Y yo, ¿cómo voy a responderle a mi abuela, a mis abuelos, con lo que me han enseñado? Y entonces yo no puedo abrazar una nueva fe porque sería traicionar la fe de mi tía. ¿Qué es eso? Acá estamos viendo que Dios está derramando luz. Y si no la aceptamos, corremos altísimo riesgo de que Dios nos desprecie, porque la forma en cómo tratamos la luz, Él nos trata a nosotros. Dios quiere que aceptemos todo lo que Él pone delante de nosotros. Podemos ver aquí también, mis hermanos, la inherencia de las tradiciones, por tradición familiar, por tradición de mis ancestros, por tradición, porque así nos enseñaron desde que nos conquistaron, ¿no? Porque es una tradición prácticamente, eso del asunto de la religión, son asuntos prácticamente tradicionalistas. Pero ahora hay un punto bien importante, pastor. Cuando nosotros hablamos de profecías, y me encanta esto, ¿no? ¿De quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de una tradición o de qué estamos hablando? Porque yo les voy a decir a ustedes, la profecía es para restaurar la vida del hombre, para restaurar la imagen que se perdió en el Edén, la imagen de Dios. Para eso es la profecía, es una restauración. Y ahora viene la pregunta, pastor. ¿Ya? Amigos, si estamos caminando y se nos oscurece, voy a invitarles a que pongamos otra vez en pantalla el texto del Salmo 119, 105 y permítanme ilustrarlo para que veamos la importancia de la palabra profética. El texto dice allí, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. ¿Qué cosa? Tu palabra y cuanto más la palabra profética que va alumbrando. Permítanme este ejemplo. Están el padre y el hijo regresando de un día de caza. El papá trae su pieza de caza allí en el brazo, se cazó un venado, y el hijito pues acompañándole, el padre que dice, hijo, apúrate el paso porque ya comienza a oscurecer. Y el papá pues trae su animal, trae el rifle, y en la otra mano la linterna porque ya se pone oscuro. Y tienen que atravesar el bosque. ¿Se imaginan ustedes a ese niño que va corriendo con el papá, pero ahora en medio de la selva se interna y el niño oye los ruidos de los animales? Y el niño le dice, papá, tengo miedo, nos van a atacar. Hijo, yo estoy contigo, tú acompáñame. Pero papá, no te veo. Entonces el papá le dice, hijo, aunque no me veas a mí, ahí tenemos una imagen, algo que puede representar, una ilustración. El padre le dice, hijo, aunque no me veas a mí, sigue la luz de la linterna, porque yo voy con ella. Y así entonces el niño, en lugar de distraerse pensando que no lo vea su papi, él mira dónde está la luz, y le va siguiendo, y rápidamente se pone detrás de esa luz. Y el papá avanza, seguro, con paso firme, en medio de los ruidos de los animales, hasta que llegan a la casa iluminada. Allí está la señora, la mamá esperándolos con la comida, la cena, etc. La vida espiritual es algo similar. Allí tenemos que atravesar una selva oscura con animales que están rugiendo contra nosotros. Eso es lo que es el mundo, pastor. El mundo es eso. Y entonces Dios nos dice, no teman, yo estoy con ustedes, pero Dios, yo no te veo. Entonces Dios me diría, hijo, aunque no me veas a mí, sigue la luz, sigue la linterna, sigue la palabra profética, avanza, yo estoy con ella. Y estamos caminando, siguiendo, porque Dios nos está iluminando hasta que finalmente en la segunda venida todo se ilumina. Vamos a casa finalmente. Pastor, aquí en Daniel, bueno, qué linda imagen, ¿no? Ir a casa. Ese es el evento más anhelado, terminar con esta oscuridad, con esa aflicción en esta tierra. Qué lindo, ¿no? Por eso son las profecías. Me encanta el asunto de las profecías. ¿Por qué razón? Es la luz que nos va alumbrando paso a paso en este caminar. Por eso, mis hermanos, estudiemos profecías, pastor. Y ya hablamos, ¿no? Ya dijimos aquí en enero, Dios mediante, va a ser una gran bendición, no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel de muchos países. Vamos a abrir las escuelas teológicas del estudio de las profecías. Y hay muchos hermanos, bueno, y yo le voy a decir a usted, no importa de qué denominación eres tú, no, eso no es el problema. Vamos a estudiar las profecías, la palabra de Dios, es lo que vamos a estudiar. No le vamos a imponer religión, porque ese es el punto, pastor, a lo cual yo iba, ¿no? Muchas veces, ¿qué sucede con nosotros? Muchos quieren imponer su religión, pastor. El que impone su religión no está haciendo la voluntad de Dios. Quiero decirles, amigos, para complacencia de todos los que estamos interesados en esto,
que estamos conectados con universidades también. De modo que va a haber la capacitación necesaria, el entrenamiento, el conocimiento de lo que estamos muy interesados en proveer, con gente calificada que nos van a acompañar también. Y luego los alumnos que hayan participado, ya sea en forma física, acompañándonos aquí en esta parte de Los Ángeles, o en forma virtual, online, que podemos participar también aprovechando toda la tecnología que tenemos, el satélite que nos acompaña, el canal de televisión, por todos lados, proveer un diploma, una certificación avalada por universidad. Apostillada. Y entonces usted tiene la certeza de que ha recibido un documento valioso, reconocido por la universidad, que le va a ser útil donde usted lo quiere usar después, con un conocimiento, que eso sí seremos exigentes, para que usted tenga toda la base, el entrenamiento, más literatura, va a ser mayormente virtual, usted que tenga una computadora, que tenga deseo de estudiar, con su material lo estudia, lo lee, y entonces luego nos manda todo lo que se le pide, requisitos, para ver el grado de conocimiento, cómo va avanzando. Usted se entrena, usted mismo se vuelve investigador, como alguien dice por ahí, ratón de biblioteca, investiga tanto que tiene luz, y le vamos a proveer buen material, de modo que sea útil todo lo que aprenda, para que sea eficiente. El plan es esto, es que usted salga a la calle, esté en las iglesias donde se mueva, y usted diga, ok, vamos a hablar de cualquier aspecto de la Biblia. Que sea un apologista. Usted que defiende, un apologista, defiende la doctrina, defiende la luz. Cuando escucha asuntos, por ahí gente que interpreta tal o cual cosa, escuchen, déjenme hablar, yo también voy a dar mi opinión. Usted tiene su autoridad. Hay un documento que le va a acompañar, pero un conocimiento que usted va a tener. Este es el centro de capacitación que queremos desarrollar acá. Y por la gracia de Dios, esperamos que Dios nos lo vamos bendiga. a lograr y esa es la invitación que hoy estamos haciendo, pastor. Pero algo bien interesante, usted dijo, ¿no? El conocimiento de Dios. Y eso es lo que iba a hacer, eso era lo que Daniel estaba a punto de revelarle al gran magnate de la tierra, Nabucodonosor. El propósito de Dios para con las naciones. Qué gran propósito, el propósito que Dios tiene para el mundo, para las naciones. Porque Dios sigue siendo Dios, pastor. Dios no se ha olvidado de nosotros. Por eso desde aquí la representación simbólica en Profetas y Reyes, estamos ahí. Quiero leer este comentario, se nos está pasando. La representación simbólica por medio de la cual Dios había revelado al rey y al pueblo su propósito para con las naciones de la tierra. Estamos viendo, eso fue la revelación, el propósito, que Él es el gobernante supremo de todo, no hay otro. Iba a emplearse para glorificar el poder humano. Miren qué importante. La interpretación de Daniel iba a ser rechazada y olvidada. La verdad iba a ser interpretada con falsedad y mal aplicada. Mire, desde ya Dios nos está hablando. Dice que la interpretación de ese sueño de Daniel iba a ser rechazada y olvidada. La verdad iba a ser interpretada con falsedad y mal aplicada. Pastor, ¿qué estamos hablando aquí? Aquí hay un asunto bien serio donde dice, la interpretación iba a ser rechazada y olvidada. La verdad iba a ser mal interpretada o mal aplicada, o iba a ser falsa. Amigos, déjenme comentar lo siguiente. Este pensamiento que lo escribe Elena White hoy resulta tan obvio, pero necesitamos saber de qué se está hablando. La profecía del libro de Daniel fue dada para que el pueblo humano tenga luz. Amén. Desde el año 535 aproximadamente, que es el año en que Daniel ya está por fallecer, y escribe todo lo que tuviera que escribir, para que luego quede para la posteridad. Pero es aquí que comienza un proceso de desvirtuación que lo inició un famoso filósofo pagano llamado Porfirio. Usted busque en la Wikipedia si quiere. Es el primero que largó veneno contra la profecía del libro de Daniel. Él era un enemigo de los cristianos. Aproximadamente estamos hablando del siglo III promedio en que vivió este señor. Y él, cuando escribe, comienza a restarle importancia al libro de Daniel, largando una teoría que para él le pareció interesante como pagano que era. Y es aquí que los cristianos la cosecharon, la heredaron, y al traérsela consigo trajeron veneno consigo también. ¿Y cuál es esa teoría? Que el libro de Daniel es un libro escrito por alguien falso, que dice haber estado con Nabucodonosor, estamos hablando del año 600 a.C., pero en verdad este hombre describe hechos que se verifican mejor en la historia de los macabeos, estamos hablando del año 165 a.C. La pregunta es, lo que Daniel escribe,
¿Sucede aquí con los macabeos, año 165, o aquí con Nabucodonosor, año 600? ¿Dónde está? Y entonces, como este señor era incrédulo, él dijo, no, Daniel, evidentemente, ahí lo tenemos a Porfirio, y sus libros también. El hombre, Daniel, vivió en el tiempo de los macabeos, por lo tanto, no es creíble. Y si él dice, es que yo viví en los tiempos de Nabucodonosor, allí estuve con él, le desentrañé la profecía, le expliqué, Daniel 2, lo de la estatua, Daniel 4, lo del sueño y el árbol, o sea, como que Daniel estuvo, o aún con Belsasar, año 539, cuando el reino cae. Y Porfirio dice, no, es pura mentira, él vivió aquí mucho tiempo después, en el tiempo de no en el 539, sino el 165, en el tiempo de los macabeos. Cuando entramos en esa variante, desconfiamos del libro. Y esto pasa a los cristianos, en tiempos recientes, hasta no hace mucho tiempo, estamos hablando del siglo pasado. Cristianos que dicen, es que Daniel no es creíble. Miren, amigos, al punto que el libro cayó en el foso de los leones. Hay un material muy, muy bonito de un autor que se dice Daniel en el foso de los críticos, porque los críticos lo despansan, decimos, lo despazurran a Daniel. Y gracias a Dios, descubrimientos arqueológicos van probando que lo que Daniel decía acá era cierto, porque el descubrimiento arqueológico así lo va confirmando. Y esto es lo que queremos traer aquí en el estudio del Centro Teológico. Dar las herramientas. ¿Por qué hay enemigos que afirman su crítica contra el libro de Daniel? Ahora vamos a leer la cita que estaba leyendo Benedicto. Que hay críticos que tiran abajo el libro de Daniel. Satanás quiere que se tire abajo. Pero es aquí que, gracias a estudios, el libro sale a luz otra vez. Y es lo que queremos señalar. Por eso el Centro Teológico es reivindicar el libro de Daniel. Y ese es nuestro propósito, pastor, justamente reivindicar no solo el libro de Daniel, sino las verdades que el hombre ha echado por tierra. ¿Verdad? Los presuntuosos prácticamente, ¿no? Los que asumen una posición de presunción. Por eso dice aquí, iba a ser rechazada y también olvidada. ¿Por qué razón? Yo le voy a decir a usted, pastor, que en las universidades teológicas hoy en día, el libro de Apocalipsis y de Daniel no se estudia. O sea, no tiene sentido estar estudiando el libro de Daniel y Apocalipsis. ¿Será que no tiene sentido? Por eso dice aquí, la verdad iba a ser interpretada con falsedad. ¿Será que una verdad se puede interpretar con falsedad? ¿Cómo sería? ¿Qué ejemplo nos podría poner o una mala aplicación de esto, pastor? Un ejemplo, amigos, es en Daniel aparece un concepto sumamente importante y que lo vamos a estudiar cuando tengamos nuestro centro teológico. Y es que en el capítulo 8 se nos habla de una expresión que se aplica a Satanás que ataca algo que le pertenece al príncipe de los ejércitos. Y la palabra que se utiliza allí es una palabra hebrea, tamid, que en español significa continuo. Y la palabra aparece solita, sin ninguna calificación. Es un adjetivo, pero no dice continuo, pero no se sabe qué cosa es continuo. Entonces los editores pusieron algo para justificar esa palabra y pusieron continuo sacrificio. Esta es una palabra inventada. Lo que importa es continuo. ¿Sí? Esto aparece. Saben que la única versión que aparece aquí clara es esta que estamos mirando acá en pantalla, la American Standard Version. Es la versión estándar americana. Yo recomiendo esta versión porque en los 5 usos que tiene esta palabra en Daniel, capítulo 8, versículos 11, 12, 13, luego Daniel 11, versículo 31, y Daniel 12, versículo 11, ahí aparecen los 5 únicos usos en Daniel, y los 5 aparecen explicados como lo hace esta versión que estamos mirando acá, y es, primero, aparece continual, ustedes pueden, vamos a traducirlo aquí, y el ejército fue dado a él junto con el continuo, no se sabe qué es, ahí el editor le pone la continua ofrenda o sacrificio, pero eso no es, se lo pone entre paréntesis para decir que eso no es hebreo. Y luego, a través de la transgresión, y fue echado la verdad al suelo, e hizo su placer y prosperó. Leemos todavía el versículo 12. Vamos a leer el 11 primero, porque si nos comimos el 11, ahí está. Dice el 11. Y se magnificó a sí mismo, aún hasta el príncipe del ejército, y tomó de él, fíjense, from him, de él. Esa es otra expresión, y es que le sacó al príncipe el continuo. Y entonces luego el lugar de su santuario... Y tomó de él el continuo. Le robó el continuo, y le echó el santuario por el suelo. Ya vimos el 11, 12, y vayamos al 13. En los 3 ejemplos aparece siempre el continuo solito.
Y escuché a un santo hablando y otro santo dijo a ese fulano que estaba hablando, ¿cuánto tiempo durará la visión? El concerniente, muy interesante, tampoco está en el hebreo, porque ahí vamos a explicar que la visión abarca desde el tiempo del carnero, la pelea con el chivo, así que no es solamente el continuo, va más atrás. Luego dice el continuo y la transgresión que hace desolación para dar el santuario y el ejército para que sean pisoteados por el pie. Bien, hasta ahí nomás para explicar lo siguiente, amigos. Así justificamos esta parte de por qué es importante estudiar correctamente el libro de Daniel y ver interpretaciones erróneas. ¿Y por qué fue rechazada la verdad? Y es, amigos, que ahí tenemos todavía más aclarando en pantalla, pero vamos en los poquitos minutos que nos quedan, a decir lo siguiente. Dios quiso revelar que el continuo, en que cuando el continuo sea quitado y en su lugar sea puesta la abominación desoladora, durará tanto periodo de tiempo. Leemos 12:11. 12:11, vamos a leer. Leemos ese texto. Muy importante. Lo leemos todavía de la versión de la American Standard Version en inglés, Bueno. que es la mejor traducción que tenemos, hasta que consigamos una en español, que traduce correctamente cómo deberíamos ver el texto. Ahí lo tenemos. Y desde el tiempo en que el continuo sea quitado y la abominación que produce desolación sea instalada, será, habrá 1290 días. ¿Sí? De 1260 a 1290. Bien, dejemos ahí. Para decir que el continuo es quitado, inmediatamente puesta la abominación adelante. La continua intercesión de Jesús se la quita y en su lugar se pone una abominación que es la intercesión que reemplaza la de Cristo. ¿Cuál es? La intercesión de los santos, la intercesión de la Virgen, la intercesión de aún de seres humanos que dan su ego, te absolvo. Reemplazan a Cristo por santos. Quitar la continua intercesión de Jesús para poner una abominación en su lugar es terrible. ¿Y esto cuánto duraría? 1290 días, años, tiempo profético, que ya veríamos cuándo empieza, cuándo termina. Pero ¿por qué el libro de Daniel revela estas cosas? Es tan importante conocer, porque al príncipe le quitaron algo suyo y Dios ahora quiere que su pueblo reivindique, le ponga otra vez en su lugar y se denuncie la abominación. Amén, pastor. Por eso es que nosotros estamos tan interesados en el Instituto Bíblico, el Instituto Teológico de Profecías. ¿Por qué razón? Porque necesitamos hombres que reivindiquen el nombre de Dios, hombres que se preparen. ¿Por qué razón? Porque aquí claramente dice que la interpretación de Daniel iba a ser rechazada, iba a ser olvidada, iba a ser mal interpretada, iba a ser una falsedad en todo esto. Y eso es lo que vimos nosotros aquí. ¿Quién sabe de esto, mis hermanos? Muy pocos son los que saben de todo esto. Y gloria a Dios porque Dios lo ha revelado a través de las profecías bíblicas del libro de Daniel. Pastor, unas palabras finales. Amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes ya nos conocen, vamos a hacer lo posible para que sea un instituto y conocimiento agradable, pero sobre todo buscar en los libros de Daniel y Apocalipsis y en los demás libros de la Biblia, exaltar al Señor. Dios tiene que ser vindicado, su Biblia, su libro, ser expuesto y mostrar a Cristo especialmente, que es nuestro Salvador, que murió por nuestros pecados, que intercede Amén. por nosotros, que está en su continua intercesión y denunciar que hay una abominación que intenta reemplazar esta intercesión para poner otras cosas en lugar, que vírgenes, que santos, gente que uno puede respetar, no hay problema, pero jamás van a ocupar el lugar de nuestro Cristo que intercede por nosotros. Amén. Amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias, mis hermanos, qué gran bendición, pastor. Gracias por acompañarnos y seguimos en nuestro diálogo profético en nuestro próximo programa. Que el Señor les guarde y un abrazo para todos. Amén. Amén. Natura TV y los Centros de Vida Saludable Bioplenitud presenta el plan divino de la salud para que podamos disfrutar de la mejor salud física posible a través de las brigadas de salud, donde profesionales en medicina alternativa impartirán charlas sobre medicina preventiva, programas de vida saludable, asesoramiento en nutrición, comida vegetariana y principalmente evaluación gratis de su salud. Experimentaremos juntos la plenitud de las riquezas del amor, la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de las leyes de la salud. Venga y forma parte de una gran comunidad saludable. No faltes.